Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 22 de Filosofía y Educación, la última clase de este año 2020. Y el último tema que tenemos para trabajar es Nancy Fraser, es el último texto y vamos a analizar el tema de la contrahegemonía, ¿no? El libro se llama Contrahegemonía Ya. Nancy Fraser es una filósofa feminista, nacida en 1947. Se especializa en temas de sociales y políticos, está radicada en Nueva York y generalmente establece interesantes diálogos con filósofas y filósofos de distintas corrientes. Y tiene una intensa militancia feminista y política y una fuerte intervención en el espacio público. Este texto es un librito chiquito, del cual además tenemos una selección de páginas, se titula Contrahegemonía Ya. El original es del 2017 y fue traducido y publicado en el 2019. Este texto, les decía, está escrito en un contexto muy particular y forma parte de las tres filósofas que estamos viendo en este último eje del programa, Problemas Contemporáneos. Venimos de analizar eh, el tema del miedo, cómo el miedo termina generando una suerte, digamos, de sociedad que culpa, que envidia, que tiene ira y que desprecia a la mujer, entre otras cosas, que digamos manifiesta una fuerte hostilidad con Martha Nussbaum, y antes veníamos con Wendy Brown hablando de el neoliberalismo y su poca o escasa o nula articulación con la democracia, ¿no? El neoliberalismo como consagración del gobierno de las corporaciones, del poder económico, avasallando a un poder político tímido y sometido, etc. Por eso decía también la clase pasada que es muy importante no solo analizar filósofas, sino también filósofas que son feministas, pero ver que no solo tratan sobre temas de feminismo o de los feminismos, porque es muy difícil de hablar de un solo feminismo, sino también temas políticos muy interesantes, cruzados con una mirada feminista, por supuesto, eh, de modo que podamos también reflexionar eh, articulando o atravesando distintas corrientes, ¿no? Por eso también este texto de Nancy Fraser me parece que aporta mucho a esa mirada, aporta eh, una perspectiva sobre la situación contemporánea y está absolutamente vigente en la actualidad, porque al igual que el texto de Martha Nussbaum que veíamos en la clase anterior, en este caso el punto de partida de la reflexión también es la victoria de Donald Trump en 2016 y digamos un signo ultra conservador, súper, o como dice la autora, hiper reaccionario, y también una mirada histórica que permita ver un poco más allá de este personaje o de este gobierno que ha sido terrible para el mundo y permita comprender un poco qué es lo que está pasando históricamente con esta cuestión de la democracia vaciada de contenido, de una democracia muy formal, donde se vota y nada más, donde parece que se vota para que no cambie nada, donde las grandes empresas siguen ganando muchísimo y donde hay, por supuesto, índices de pobreza alarmantes, ¿no? Y de injusticia. Bien, dicho todo esto, me parece que además hay que sumarle a estas consideraciones un par de conceptos que trabajamos en el conversatorio, en uno de los conversatorios con la profesora Pérez Iturralde, que son los conceptos de reconocimiento y distribución, ¿no? Claramente, sobre la base de esos dos conceptos está pensando esta autora Nancy Fraser acerca de la política actual.
Bien, y entonces decíamos, el punto de partida de su reflexión es la crisis política que se desata en Estados Unidos a partir de la victoria de Donald Trump. Por supuesto, hay crisis en distintas partes del mundo, no es un fenómeno exclusivamente norteamericano, pero lo que la autora, lo que Nancy Fraser detecta como clave es como la pérdida de autoridad de las clases sociales y de los partidos políticos. Este es el punto clave para ella de la crisis que se está desatando a partir de la victoria de Trump en Estados Unidos. Esta crisis, dice ella misma, tiene otros aspectos como el económico, el ecológico o el social, y es a grandes rasgos lo que la autora va a llamar una crisis de hegemonía, retomando así una palabra que veíamos al comienzo del curso, a propósito de su gran artífice, de su gran generador, que fue Antonio Gramsci. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que es donde ella se dedica a hacer el análisis y, como veíamos también en la clase anterior, a nosotros nos sirve para pensar muchas cosas. Por un lado, hay una enorme financiarización. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos, piensen hoy, justamente con la pandemia esto también se ha acrecentado y se ha acentuado, quiere decir que todo lo que es finanzas está manejando nuestras vidas. Y aunque parezca mentira, esto es así, ¿no? Y forma parte de lo que ya veníamos diciendo, esta mutación del capitalismo en el último cuarto de siglo XX, que es el abandono de un modelo productivo y el desarrollo de un modelo especulativo, financiero, donde, claro, te puede suceder esto, que un día agarras un billete y no vale nada, ¿no? Es un poco lo que está pasando de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, por estas especulaciones, corridas, movimientos, donde en definitiva perdemos todos y ganan unos pocos lobos de Wall Street, ¿no? Pero no solo eso, también hay Macempleos, ¿no? Esto es Mac por McDonald's. Esto es el símbolo de la flexibilización laboral, de empleos que pagan nada, que te toman, despiden como si nada, donde prácticamente no hay ninguna garantía de continuidad laboral. Y esto es algo muy común en Estados Unidos, ¿no? Esto de tomar un empleo y perderlo inmediatamente. El creciente endeudamiento, ¿no? El hombre no está encerrado sino endeudado, veníamos diciendo, esta idea de la segunda, tercera, cuarta hipoteca, claro, y esto ya generó toda una crisis en 2008-2009, a partir de hipotecas que se hicieron impagables. La crisis climática, otro gran tema que anda dando vueltas, ¿no? Y que molesta, ¿no? Cómo molesta que se planteen cuestiones ecológicas, porque claro, las cuestiones ecológicas le ponen trabas o inconvenientes, digamos así, a los grandes negocios. Pensemos, por ejemplo, en Argentina, los agrotóxicos, pero esto es un problema mundial. La creciente violencia policial, que como decíamos la clase pasada, en la medida en que hay un gobierno conservador que la felicita, bueno, está claro que la violencia policial lo que va a hacer es poner de manifiesto los prejuicios más reaccionarios, digamos, policial, institucional, cuestiones de racismo, ¿no? Es terrible. Y también menciona Nancy Fraser el aumento de estrés. El aumento del estrés que se nota muchísimo en toda la sociedad, esto es un dato de época. Uno de los filósofos que vimos se dedica a este tema, Peter Sloterdijk, el tema del estrés, ¿no? La gente está cada vez más estresada. ¿Por qué? Porque vive a un nivel de velocidad, de vértigo, de hiper productividad, rendimiento, autoinversión, ¿no? Para seguir con esa lógica, que hace que estemos locos todo el tiempo, que no tengamos calidad de vida, porque estamos todo el tiempo trabajando y pensando cómo trabajar más.
Y esto tiene que ver con, obviamente, con el aumento de la jornada laboral, pero también con la pérdida de ayuda social, de contención, y también, aunque les parezca mentira, con esto que decíamos de la especulación financiera, porque la especulación financiera hace que la plata nunca te alcance. Bien, todos estos datos, dice la autora, socavan el orden social, no llegan a una crisis total, que ahora sí podría suceder, según su diagnóstico, pero sí llegan, sí desembocan en una crisis de hegemonía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra hegemonía la analizamos en su momento, y la autora acá también lo explica, tomando a Gramsci. La clase dominante busca que su dominación parezca natural, ¿no? Y entonces instala su propia cosmovisión como si fuera universal, como si fuera el sentido común que todos tienen que tener. Esto ha empezado a crujir, esto ha empezado a dejar de funcionar, y entonces es necesario, ¿sí?, producir una contrahegemonía. Y la contrahegemonía viene del lado de los oprimidos, ¿no? Obviamente. Viene del lado de ese bloque heterogéneo, social, histórico, que tiene que articularse de alguna manera y darse cuenta que hay una clase dominante que se beneficia con su consentimiento o adhesión al sentido común que está propiciado por ella. Entonces, hay que articular, hay que generar una contrahegemonía para rechazar ese ordenamiento, para que las clases dominadas puedan construir, ¿no?, un nuevo orden que sea más persuasivo, un nuevo sentido común, y para esto se requiere un bloque contrahegemónico. Muy interesante, ¿no?, esta mirada que hace acá Nancy Fraser, tomando a Gramsci, ¿no?, esta cuestión de la hegemonía que tiene, como decíamos al comienzo del curso, un componente de dominación, pero también tiene un componente muy importante de consentimiento. O sea, la hegemonía lo que busca es que el dominado acepte, quiera y le parezca natural ocupar esa posición de dominado. Y entonces los dos pilares que la autora marca como fundamentales de la hegemonía capitalista, y que, como les decía, trabajamos también, o trabajó mejor dicho, nuestra conversadora, la profesora Pérez Iturralde, son la distribución y el reconocimiento. Estos son los dos pilares sobre los cuales se basó la hegemonía capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Bajo, podemos decir así, una suerte de modelo de enorme estado de bienestar. La vez pasada hablábamos del sueño americano, ¿no?, esta idea del sueño americano, del progreso social, etc. La distribución tiene que ver con cómo se distribuyen, la distribución tiene que ver con cómo se asignan bienes o ingresos, es decir, tiene que ver con la estructura económica, y lo que la autora viene notando es que esa estructura económica se está deteriorando y está empeorando cada vez más. Esto quiere decir que hay unos pocos que ganan mucho y unos muchos que ganan poco. Y el reconocimiento tiene que ver en líneas generales con cómo se asigna respeto o valor o estima a determinados sectores. Y esto es lo que da estatus social, que también veíamos cómo influye en la hostilidad hacia las mujeres la clase pasada. Estatus social, jerarquía, reconocimiento es una política muy importante para, sobre todo, visibilizar a aquellos sectores invisibilizados de la sociedad. Ahora lo vamos a ver. El punto es que, según el análisis de Nancy Fraser, la victoria de Trump fue posible porque se ha derrumbado el bloque hegemónico anterior. Es decir, se ha derrumbado lo que ahora vamos a ver, que es el neoliberalismo progresista. Y entonces, entre una cosa híbrida y otra cosa que sobre todo en la campaña venía prometiendo medidas que tienen que ver justamente con la distribución, pareciera ser que en 2016 la gente eligió
pensar en alguna medida también por el lado del bolsillo. El punto es entonces que ese quiebre de la hegemonía del neoliberalismo progresista es lo que posibilitó para Nancy Fraser la victoria de Trump. Bien. Entonces se dedica justamente a analizar este neoliberalismo progresista. Claro, y ya de entrada señala que en realidad parece un oxímoron hablar de neoliberalismo progresista, ¿no? Si es neoliberalismo es conservador. Trata siempre no solo de conservar, sino incluso de expandir el orden establecido, ¿no? De consolidar cada vez más a los sectores más poderosos y despojar cada vez más a los sectores más desposeídos, ¿no? Esa es la lógica del neoliberalismo. Por lo tanto, pensar que es progresista, dice la autora, parece un oxímoron. Sin embargo, bueno, ella lo considera como una suerte de alianza, de unidad, ¿no? Conveniente entre dos cosas difíciles de articular, pero que bueno, pongamos que se han articulado. Por un lado, las corrientes liberales. Las corrientes liberales, los movimientos que están justamente, son el costado progresista de este asunto, como por ejemplo, entre ellos el feminismo, el antirracismo, el ambientalismo, los movimientos, el multiculturalismo también, los movimientos LGTBQ+, ¿no? Son estas minorías de avanzada, ¿no? Que están proponiendo cosas que para los conservadores son a veces escandalosas, a veces insoportables, pero que en general tienen que ver con movimientos hacia la igualdad, muy importantes en toda sociedad, y que generalmente tienen este problema, son minorías, ¿no? Son minorías de avanzada, y acá liberal tiene ese sentido de proponer más libertades, proponer más igualdades, tiene un sentido progresista, como suele suceder para cuando se dice solamente liberal, no neoliberal. Y la comunidad lesbiana, gay, trans, bi, queer y más, porque claro, se resisten al pensamiento binario y a las categorizaciones, y entonces han abierto este juego a muchas miradas sobre el género, ¿no? Sobre la cuestión de género. Por eso, de hecho, justamente una de las feministas más importantes que mencionábamos, la pareja de Wendy Brown, Judith Butler, habla, uno de sus libros se titula así, ¿no? Deshacer el género, deshacer el mandato de normalización binario del género. Bien, todas estas corrientes liberales son las que le dan una fuerza muy importante a son el componente progresista, digamos, de esta combinación, y son las que, habilitándose el reconocimiento de sus luchas, de sus consignas, dan, vamos a ver, un aire fresco a todo esto. ¿Por qué? Porque del otro lado viene la parte conservadora, la parte fuertemente neoliberal, y son justamente sectores poderosos, importantes, influyentes de la economía, ¿no? Y ahí nombra algunas, qué sé yo, no importa, pero digo, son empresas y financieras de lo más poderoso e influyente que hay en Estados Unidos. Entonces, que claro, tienen un programa económico que es hiperconservador. Nancy habla directamente de expropiador, plutocrático, esta palabra que suena muy bien, digamos, pero que significa el gobierno de los ricos, en realidad, plutocracia. Y eso entonces es el costado, combinado con lo otro, hace algo supuestamente digerible o aceptable, ¿no? Es decir, sectores muy conservadores desde el punto de vista económico se suman a corrientes liberales desde el punto de vista de reconocimiento, pero un reconocimiento que la autora habla de meritocrático, ¿no? O sea, según méritos. Y eso
claro, eso, ¿qué tiene de igualdad? Podríamos pensar. El ejemplo más claro de esta alianza, de esta combinación monstruosa, es Bill Clinton, ¿no? El presidente demócrata de la década del 90, William Clinton. Yo creo que acá Nancy Fraser está, digamos, habla de Clinton para no hablar de quien debería, ¿no? Eso es una estrategia política, siempre se usa, ¿no? Que se le pega una segunda figura para estar indirectamente señalando una primera figura. La primera figura de esto es Obama, en realidad, ¿no? Pero bueno, no importa. El caso Clinton, entonces, los neoliberales progresistas toman el programa económico del neoliberalismo clásico, ¿sí? Porque claro, el neoliberalismo más seco, fundamentalista, ¿no? Sin política de reconocimiento de derechos, digamos, la derecha pura y dura republicana no podía llegar a ser hegemónico. Entonces lo que se logra es un nuevo envase, ¿sí? Como un envoltorio, un packaging muy efectivo para seguir acentuando una política conservadora desde el punto de vista económico. Y para eso el Partido Demócrata se reviste del tema del reconocimiento y del tema de los ideales, reconoce superficialmente ideales igualitarios y emancipatorios, pero, por ejemplo, la diversidad, el reconocimiento de la diversidad, el empoderamiento, los derechos para la comunidad LGTBIQ y más, el ambientalismo, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué? Para mantener y consolidar fuertemente un esquema económico neoliberal. Es decir, plantea algunos avances más simbólicos hacia la igualdad para pensar, digamos, por detrás, en el fondo, en última instancia, una meritocracia, una desigualdad económica muy fuerte. De modo tal que la incorporación de esas minorías, ¿sí? al gobierno y al discurso oficial se hizo a costa de no tocar en absoluto, sino más bien profundizar la estructura económica y social neoliberal, ¿no? Entonces, muchos movimientos sociales progresistas se incorporaron al bloque hegemónico y le dieron carisma, ¿no? Y un aura, no una suerte, pero aura acá tiene un sentido como de fantasía, ¿no? Un packaging, podríamos decir, de emancipación. Y ese neoliberalismo progresista tuvo en su origen dos rivales a vencer. Por un lado, la coalición del New Deal, que es muy histórica. El New Deal es Roosevelt, ¿no? Es la manera en que el estado de bienestar, en realidad, que es la salida de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, y podríamos pensar el progresismo histórico más sindicalizado, politizado del Partido Demócrata. Bueno, hubo que vencer esa ala más política que no se hubiera comido el sapo. Esto lo logró el sapo, digo, de reconocimiento de minorías y qué sé yo, para mantener la estructura económica. Y esto lo logró Clinton. Y el otro rival a vencer es el neoliberalismo reaccionario, conservador, fundamentalista propio del Partido Republicano, ¿no? Estos fueron los dos rivales y eso es lo que logró en su momento Clinton, en su momento también Obama. Bien. El punto es que Trump vino a desarmar esa alianza del neoliberalismo progresista. Pero fíjense, cuando habla de Trump, Nancy Fraser utiliza una frase, por lo menos la traducción, que es el gato por liebre, ¿no? O sea, es un engaño. ¿Por qué? Bueno, porque Trump tuvo una campaña prometiendo ocuparse fuertemente del aspecto económico, por lo menos con un discurso de proteccionismo, realzamiento de la economía nacional, etcétera, etcétera.
de prioridad, digamos, de la economía nacional, y eso en realidad rápidamente lo abandonó, ¿no? Esas políticas distributivas, progresistas, seductoras, que justamente venían quedando escondidas dentro del neoliberalismo progresista. Obviamente lo abandonó rápido y se dedicó, dice Nancy Fraser, a hacer capitalismo de amigos y negocios propios. ¡Wow! ¿Por qué me suena tan conocido esto? Pero si hasta ahí fuera solo, bueno, el punto es que ha aumentado fuertemente la beta reaccionaria, ¿no? Es decir, todos los prejuicios que veníamos hablando ya en la clase pasada, hasta el punto de tejer, digamos así, un conservadurismo hiperreaccionario, ¿no? Es de lo más reaccionario, es sinónimo de conservador, de estar en contra de todo cambio que vaya en sentido más igualitario, ¿no? Reaccionario es estar a favor de las jerarquías sociales, de las desigualdades, de que los ricos sean cada vez más ricos, los pobres sean cada vez más pobres, pero además hiperreaccionario. Hiper, quiere decir que más que esto no hay. Bueno, sí, en Estados Unidos siempre el ala de la derecha, ultraderecha, siempre ofrece ejemplos de gente más terrible, ¿no? Incluso que Trump. El punto es que este neoliberalismo fundamentalista, hiperreaccionario, ¿no? Que hizo solo progresismo de promesa en la campaña, ¿no? Pobreza cero, pongamos. Lo que dice Nancy Fraser es que no puede constituir un nuevo bloque hegemónico. O sea, no va a lograr alianzas, porque es tan conservador que entonces desde ese punto, claro, esto está escrito en 2007, no va a lograr alianzas, pero claro, uno podría decir, pero este sentido común puede propagarse, ¿no? La ultraderecha viene expandiendo, no sé, ideas que son de terraplanismo político. Y las viene, no es como, hay un terraplanismo, la Tierra es plana. Y tan convencidos y tan fanáticamente que esto se está expandiendo, está creciendo. Pero no es solamente acá, es un fenómeno mundial. Lo cual es muy preocupante. Porque ¿de qué hablamos con alguien que piensa que la Tierra es plana? Como que estamos en realidades completamente paralelas. Bueno, por este momento todavía, ¿no? Por este momento quiero decir 2017, Nancy Fraser tenía una idea de, bueno, no pueden consolidar un bloque hegemónico porque este pensamiento es caótico, es inestable y frágil, ¿no? De hecho, Trump es eso, es caótico, inestable y frágil. Solo que esa fragilidad, claro, sostenida por los grandes poderes económicos y por el Partido Republicano, pucha, ¿qué le importa las elecciones? ¿Qué le importa que hacer ridículo, mandar a la gente a tomar cloro? ¿Qué sé yo? No le importa nada eso. Porque no tiene tanta impunidad al sostenerse sobre los intereses más importantes de la economía y despierta ese pensamiento hiperconservador en un montón de personas. Eso es lo peligroso que ya veníamos señalando la clase pasada. Ahora, si bien es cierto que este pensamiento hiperreaccionario, conservador, extremo, ultraderecha, no puede consolidar un bloque hegemónico, también es cierto que del otro lado hay fracturas, dice Nancy Fraser. Y está pensando del otro lado es el Partido Demócrata. Hay diferencias sobre qué hacer y qué proponer, y uno podría decir ya 2020 con la cosa cocinada, un neoliberalismo progresista del ala Clinton que trata de rehabilitarse, ¿no? Si esto funcionó, ¿no? Convenzamos a los grandes medios, a las grandes empresas y puede ser que lo volvamos a hacer funcionar. Uno podría decir que el candidato 2020 del ala
entre comillas, progresista, al no ser Sanders y al ser Biden, está medio claro que esto es lo que sucedió, terminó sucediendo. Bien, entonces, el último punto es otra referencia muy importante a Gramsci, ¿no? Los fenómenos mórbidos. Gramsci tiene una idea muy, muy interesante, que es que lo viejo muere, lo nuevo está por nacer, ¿no? Algo se terminó, algo va a empezar, pero en el medio, en el mientras tanto, ocurren los fenómenos mórbidos. Lo que queda claro para la autora, para Nancy Fraser, es que hay que rechazar claramente el neoliberalismo hiperreaccionario, Partido Republicano y Donald Trump, pero también hay que rechazar el neoliberalismo progresista y sobre todo ese intento de rehabilitar esa alianza para no cambiar nada en la economía y proponer algunos cambios superficiales en el plano del reconocimiento. Su idea es que ninguno de los dos, ni el neoliberalismo hiperreaccionario ni el progresista, puede generar un nuevo sentido común, puede generar o articular una nueva hegemonía. ¿Por qué? Porque ninguno toca la estructura de la dominación. Perdón, la estructura de la distribución y también obviamente la dominación, ¿no? Pero no toca la estructura económica. No tocan el problema distributivo o redistributivo que deberían tocar. Y entonces, de este doble rechazo surge, se deduce claramente, una versión positiva, ¿no? Que sea antineoliberal y que sea progresista. Se puede armar una nueva hegemonía, un nuevo articulado a partir del rechazo al neoliberalismo, ¿no? Y articular lo que la autora llama un populismo, que sería en este caso lo contrario del neoliberalismo, progresista, no conservador, ¿no? El problema que tienen los europeos y los norteamericanos es que cada vez que mencionan la palabra populismo piensan en un dictador de derecha, porque eso es lo que ellos tuvieron a la vista. No pueden concebir un populismo progresista, que es lo que nosotros tuvimos a la vista. Nosotros, digo, Latinoamérica en general, hace un tiempo, ¿no? Ese rechazo al neoliberalismo puede unir a los votantes de Trump con los votantes de Sanders. Sanders es el ala más radical, digamos, el liberal que está dispuesto a discutir la estructura económica dentro del Partido Demócrata, que tuvo una performance muy buena, un tipo muy respetado, pero claro, muy grande, ¿no? Y que el ala más moderada, centrista y ambiciosa del Partido Demócrata terminó corriéndolo, y en este año, en la pandemia, a la edad, qué sé yo, se retiró de la campaña, entonces quedó Biden como o sea, esta alianza no se puede dar con personas de centro, que es, de nuevo, es Clinton, Obama, Biden, son lo mismo. ¿Qué es lo que se propone este populismo progresista? Bueno, básicamente sostener lo que efectivamente se sostiene el Partido Demócrata y el ala progresista del Partido Demócrata, que es una política inclusiva de reconocimiento, ¿no? Trabajar en función de mayor igualdad. Pero también, y ese es el punto, en redistribución, con un sentido igualitario, o sea, tocando la cuestión económica. ¿Será esto posible? Bueno, y acá, en la última página que tenemos para leer, Nancy Fraser detecta el problema. El problema es que se dan muy fuertes divisiones y odios entre los votantes, ¿no? Es decir, esta cuestión de la grieta, ¿no? Efectivamente, los sectores poderosos se han dado cuenta que
la rivalización, ¿no? De llevar el agonismo a antagonismo radical, al punto de ver al otro como un enemigo, como lo peor de lo peor, y excluirlo de una esfera común de racionalidad, podemos decir, es redituable para los sectores conservadores, y efectivamente es lo que viene pasando en distintas campañas electorales, también en Estados Unidos, ¿no? En el primer mundo. Entonces, las divisiones y odios entre los votantes son efectivamente un problema para que esta articulación, esta nueva hegemonía se pueda dar. Bien, llegamos acá con esto al final del texto de Nancy Fraser. Y llegamos con esto también al final de nuestro programa y de nuestro último eje, ¿no? Problemas contemporáneos. El programa, como decíamos, es una cuestión, es una articulación de filosofía política desde el comienzo hasta el final. Y un poco este último eje me parece que nos deja pensando que hay un problema grave con el neoliberalismo, claramente, en este caso, en el caso de Nancy Fraser, porque se reviste de formas progresistas, no de un ropaje progresista, pero en realidad solamente para seguir expandiendo la injusticia económica y social. En el caso de Martha Nussbaum veíamos que la apelación a la estrategia del miedo y a cuestiones misóginas y sexistas, realmente de una manera muy conservadora, ¿no? Como este neoliberalismo está trayendo aspectos muy conservadores. En el caso de Wendy Brown, el tema, digamos, de su atentado a la democracia y la empresarialización del individuo, ¿no? Esto es terrible, terrible. Lo habíamos visto también con Sloterdijk y el problema, digamos, del juego, estos juegos de pirámides, de bolas, ¿no? De nieve y especulativos, cómo generan una montaña de mentira y las personas después terminan... Pero claro, y recuerden también que ahí hablábamos del tema de la exhibición, ¿no? De cómo hay que disfrutar, no importa cómo, los ricos no piden permiso, y también mostrarlo. Y también hablábamos, en el caso de Bauman, al comienzo de este eje 4, del tema de la fluidez, ¿no? Hasta la fluidez, la época de la fluidez, donde todo se pone en cuestión, donde nada parece duradero, pero claro, nadie pondría en cuestión, según Bauman, este sistema capitalista injusto y demás. Y esta cuestión de la educación como un fluido también, que tiene que permitirnos ser sujetos moldeables, ¿no? Prácticamente líquidos, capaces de desempeñarnos de cualquier cosa, ¿no? De reinventarnos, de readaptarnos y demás. Bueno, este último punto, todos autores y autoras, filósofos y filósofas, pensadores de esta época y pensadoras, me parece que vuelven también sobre una cuestión que veníamos también, ¿no? Justamente con Gramsci, planteando desde el comienzo del curso, y es donde tiene que estar el pensamiento crítico, ¿no? Y cuando hablábamos de pensamiento crítico decíamos, justamente hay un sentido común del sector dominante que se establece, que hay que ponerlo en discusión, y también hablábamos de comprender el momento en el que estamos. Nosotros como educadores somos parte, digamos, de la cultura, somos trabajadores de la cultura, tenemos que comprender el proceso en el que estamos inmersos, pese a que eso es muy difícil en sí mismo, y también tomar un posicionamiento social. Esto lo veníamos diciendo desde el comienzo, justamente. El pensamiento crítico tiene que identificar dónde está el poder, dónde está el sector dominante, cuáles son sus mecanismos para establecer esa dominación, para agudizarla, en todo sentido, no solo en el sentido económico, también en el sentido cultural. Porque justamente como educadores necesitamos hacernos esa pregunta: ¿dónde está el poder? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cómo juega? ¿Qué hace de nosotros? ¿Cómo nos controla? ¿Y cómo nos deconstruimos? ¿Cómo podemos articular un poder instituyente o una contrahegemonía? ¿Sí? Entonces ese es el punto clave que pretende interpelar este espacio, y bueno, llegamos hasta
hasta aquí, llegamos al final de esta materia. Gracias por escuchar hasta acá, por seguir los textos y esta propuesta que intenta, insisto, hacernos pensar. Pensar sobre nuestro contexto, pensar sobre nuestro posicionamiento como docentes, pensar sobre nuestras posibilidades de transformación, ¿no? Las nuevas armas que hablamos que hay que tratar de forjar. Así que de nuevo gracias y hasta pronto. ¿Qué más puedo decir? Gracias y hasta pronto.